Muchos dicen, ¿por qué Dios no escucha mis oraciones? Muchos piensan también que las oraciones a veces son estorbadas o algo pasa, pero que la mayoría de las personas ha comentado en alguna ocasión, ¿por qué Dios no escucha mi oración? Pues es una maravillosa pregunta realmente. Todos queremos orar y que Dios nos responda. Pero ¿qué debemos hacer nosotros también? Lo importante de saber que Dios sí escucha nuestras oraciones es que Él nos tiene misericordia y amor. Y claro, cualquier persona, porque eso ya está establecido en la palabra, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero para pedir necesitamos entender muchas cosas tan importantes, tan fundamentales. Y si queremos realmente ser escuchados o tener una respuesta pronta, pues necesitamos hacer algo que es muy importante, que nos enseña la palabra de Dios. Todo esto está bien enseñado por la palabra de Dios. Esta respuesta de ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones? Pues Dios la responde en su misma palabra. Así que el tema de hoy se titula ¿por qué Dios no me escucha? La palabra de Dios nos enseña que Dios sí escucha a todos, pero hay puntos importantes por los cuales no llegan las respuestas que queremos nosotros. Quiero comenzar en Isaías 59, versículos 1 y 2, que nos dice de esta manera estos versículos: He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, Dios no ha dicho, ya no los voy a escuchar, como dijo un día de su pueblo Israel. Y dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y entonces aquí vemos dos puntos fundamentales por qué Dios no nos escucha. Porque las iniquidades hacen división entre nosotros y nuestro Dios. Rápidamente, la definición de iniquidad es perversidad o maldad profunda, injusticia y transgresión deliberada. En pocas palabras, desobedecer deliberadamente. Iniquidad cometen aquellos que conocen bien la palabra de Dios, pero la desobedecen deliberadamente. Entonces, esa iniquidad hace ocultar, hace división entre nosotros y nuestro Dios. Y el pecado también, como dice acá, no, sus pecados hicieron que Dios se ocultara para no oír. Entonces, estos puntos tan importantes nosotros notamos para que no sean escuchadas nuestras oraciones. Y así es que muchos dicen, ¿por qué Dios no me escucha? Mire, continuamos con los versículos. Proverbios 15:8 nos dice de esta manera. Qué importantes versículos vamos a tocar hoy, Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, a Dios. En pocas palabras, todo lo que queramos hacer para Dios puede ser abominación si somos impíos, si no hay piedad en nuestra alma, en nuestro corazón. Es que la impiedad la debemos de entender desde varios puntos. No tener piedad, eso significa impío, ser impío, no ser piadoso. Ser fácilmente ofender a alguien.
fácilmente alzar la voz para lastimar a alguien. Eso también es llamado impío. Y un impío puede hacer tantas cosas, portarse bien tal vez, orar mucho y todo, pero su sacrificio es malo, es abominación para Dios. Pero dice la segunda parte, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza cuando nosotros pues somos piadosos, píos, misericordiosos, perdonadores, y hacemos oración. Y además nos guardamos en santidad y en obediencia a la palabra. Esa oración es gozo para Dios. Busquemos el Salmo 50, versículos 14 al 17. Salmo 50. Son muchos versículos que vamos a leer, muchísimos. El Salmo 50, 14 dice, fíjese qué manera de aconsejarnos aquí la palabra, de darnos puntos tan fundamentales para poder hacer oración y que sea escuchada. Dice así: sacrifica a Dios alabanza. En pocas palabras, alaba a Dios con todo tu corazón. El sacrificio de alabanza es: me está yendo mal, tengo tribulaciones, pruebas muy grandes, muchos problemas, pero alabo a Dios. Es como Pablo y Silas estando en el calabozo, colgados con cadenas de los brazos, amarrados los pies también con cadenas y grilletes, y cantaban y adoraban a Dios. Después de haber sido azotados, perseguidos y echados en la cárcel. Pero ahí en ese lugar, en ese calabozo, adoraban a Dios, dice. Esos sacrificios de alabanza. Sacrifica a Dios alabanza. Paga tus votos al Altísimo. Escucha. En pocas palabras, si nosotros decimos, no, Dios, ya me voy a portar bien, pues estamos haciendo un voto, una promesa a Dios, y nos seguimos portando mal, pues no pagamos nuestros votos. Sacrifica a Dios alabanza. Alábale por más que digas que nos está yendo mal o lo que sea, que tenemos pruebas. Paga a Dios tus votos. Y dice el versículo 15: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces, hacer todo esto para orar, invocar a Dios. Pero veamos cómo dice el versículo 16. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar mis leyes? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Y el versículo 17, aquí está la clave, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Todos queremos, como dice el versículo 15 que leíamos, invocar a Dios en el día de la angustia y que Dios nos libre lo más pronto posible. Pero si somos de aquellos que no tomamos en cuenta la palabra de Dios, aborrecemos la corrección. Recuerde, la corrección la debemos de amar. No te fatigues en la corrección del Señor. Hasta que estés obedeciendo bien, no te canses. Te cuesta mucho trabajo. Claro, a todos nos cuesta mucho trabajo la obediencia, la corrección. Corregir nuestra vida conforme a la palabra de Dios, ¿cómo cuesta? A todos. Pero no te fatigues de su corrección, dice la palabra.
En pocas palabras, hasta que no estés bien en obediencia, no desmayes. Échale ganas, sigue adelante. Se debe ir obedeciendo poco a poco, dejando costumbres, maneras de pensar, maneras de hablar, de expresarse, carácter, todo se debe ir dejando por obediencia, por corregir nuestra vida conforme a la palabra. Entonces, esto es muy importante. Si nosotros aborrecemos la corrección, echamos, como dice acá, echas a tu espalda mis palabras, pues, ¿cómo vamos a querer orar y vamos a querer pedir muchas cosas, pero no van a ser escuchadas nuestras oraciones? Y la falta de santidad también hace que difícilmente sean escuchadas nuestras oraciones, o mejor dicho, correspondidas, ¿no? Respondidas. Mire cómo dice 1 Pedro 1:14 en adelante, ¿eh? 1 de Pedro 1:14. La santidad, hay algo que nos debe de caracterizar, o la santidad es parte de la identidad de un hijo de Dios. Y dice acá 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, ya que los hijos de Dios tienen que ser obedientes. Dios no tiene hijos desobedientes. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Cuando no conocíamos la palabra de Dios, teníamos muchos deseos, pero eran malos, ¿verdad? Dice el versículo 15, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Si Dios ahora es nuestro Padre celestial, si ahora somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a Él, ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Como dice la palabra. Ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dice el versículo 16, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, dice Dios. Y el versículo 17, y si invocan por Padre, es que cuando hacemos oración le pedimos a Dios, ¿verdad? Le decimos muchas veces decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Si invocas por Padre, dice acá, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Nosotros invocamos a Dios todo el tiempo. Le pedimos en oración, lo invocamos su nombre. Pero Él es un Padre que no hace acepción de personas. Juzga según la obra de cada uno. Y dice que al final, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que somos peregrinos en este mundo, ¿verdad? De eso está hablando, de esos peregrinos, de los que vamos de paso en este mundo. Estamos aquí un tiempo nada más en este mundo. Esa es nuestra peregrinación en el mundo. Y debemos nosotros conducirnos con temor, el temor de Dios, es decir, el tenerle reverencia a Dios, el no pecar fácilmente. Eso es el temor de Dios, detenerse antes de pecar y decir no, porque yo quiero agradar a Dios, ¿no? Bueno. Y es que la santidad para orar es necesaria, es fundamental. Ahí en 1 de Timoteo 2:8, vean cómo dice de esta manera, 1 de Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar,
levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Levantar manos santas, sin iras ni contiendas, sin habernos enojado, sin ser enojones, sin tener contiendas, pleitos por acá, por allá, andar mal con este, andar mal con el otro. No, esas son las contiendas, ¿verdad? Entonces, levantar, pero manos santas. En pocas palabras, pues, estar bien con Dios, en obediencia perfecta a su palabra. Esto nos da la santidad. Y así podemos orar, así podemos ser escuchados. Porque pues es que esto es tan importante. Ahí estamos en Timoteo, vamos a 2 de Timoteo 2:19. Mire cómo dice aquí: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Dios sabe quiénes son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque fuimos enseñados nosotros, Jesús mismo dejó estas instrucciones: cuando pidan algo, pídanlo en mi nombre, dijo él, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto enseñó Jesús. Por eso nosotros pedimos todo en el nombre de Jesús. Pero aquí dice: apártese de iniquidad, de maldad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si vamos a pedir algo, pues que no haya iniquidad, que no haya maldad, que no haya pecado. Como veíamos ahorita, levanten sus manos santas, sin iras, sin contiendas. Pídanle a Dios, porque Cristo nos enseñó, nos dijo: pidan y se les dará. Todo aquel que pide recibe, al que llama se le abrirá, el que busca encuentra. Nos dejó tantas parábolas como la de la viuda y el juez injusto, ¿no? Que la viuda iba todos los días a buscar al juez: ayúdame, tengo este problema, ayúdame. Y el juez injusto, él dijo: aunque no temo a Dios, aunque no me importa nada, voy a hacerle caso a esta viuda porque me está desquiciando ya. Y eso enseñó Jesús y dijo: así deben de orar ustedes. Pidan, 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 hasta que Dios los atienda y escuche. Está esa invitación de parte de Dios de que oremos, que le pidamos. Pero como vemos acá, dice, aquí donde estamos en 2 de Timoteo 2:19, ¿verdad? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y nosotros debemos limpiarnos de todo pecado. Mire cómo dice el versículo 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y el versículo 22, que dice: huye de las pasiones juveniles. Huye de... Ahorita se mencionaba eso de hablar vanidad tan, es decir, ser presumido, no vanidoso. Bueno, dice acá: huye de las pasiones juveniles, todas las pasiones juveniles que hay. Sigue la justicia y la fe, el amor y la paz con los que de limpio corazón invocan al Señor. Y
prácticamente nos está enseñando, nos está dando una enseñanza cómo invocar al Señor, cómo pedirle a Dios. Cuando huyamos del pecado, de la maldad, busquemos la justicia, ser justos en todo lo que hagamos, conforme a la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es palabra de justicia. Nos enseña lo que es perfecto para Dios, lo que es justo, lo que es recto. Es palabra de justicia. Sigue esa justicia. Ten fe, ten amor y paz con todos alrededor, y entonces invocarás a Dios con un corazón limpio. Veamos qué gran enseñanza hay en este versículo, Porque esto es muy importante que aprendamos todo esto, que estamos viendo. Mire, cuando Dios no escucha las oraciones, veamos qué hace Dios para no escuchar las oraciones. Quiero que busquemos en Lamentaciones 3:39 al 44. Lamentaciones 3:39 dice de esta manera: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se queja el hombre? ¿De qué te quejas si tienes vida, si tienes salud? Porque eso también es algo muy importante, que a veces sucede. A veces pasa que pedimos cosas, pero nosotros no actuamos, ¿no? Como aquella persona que dice: oren por mí, quiero que toda la iglesia haga oración por mí para que no me dé diabetes. Pero es una persona que come 3 panes al día con su chocolate, que pesa 120 kilos. Imagínense. Pues, es decir, que ¿cómo es posible esto, no? Tenemos nosotros que cuidar bien también nosotros mismos. Y a veces dicen: pero ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me quiere dar diabetes, no? ¿Cómo que por qué? Entonces, bueno, aquí dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, ¿no? Realmente laméntese de que hay pecado en su vida. En eso sí debemos de entristecernos. Luego dice el versículo 40: escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos al Señor. Escudriñemos nuestros caminos, es decir, busquemos qué hay mal en nosotros. Esto es muy importante. Veamos en qué estamos fallando nosotros mismos, y busquemos y volvámonos a Jehová. Dice el versículo 41: levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Es decir, cuando pidamos, realmente es levantar nuestros corazones y manos. Esa es la manera de orar, de pedirle a Dios, de invocar su nombre. Pero dice el versículo 42: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Es decir, Jeremías aquí está confesando el pecado del pueblo de Israel, Nosotros nos hemos rebelado, a pesar de que Jeremías era un varón que vivió en obediencia a Dios. Le costó su vida obedecer a Dios, porque Dios le decía: mira, ve y dile esto al pueblo, que así y así les va a ir mal si no cambian. Y el pueblo terminó persiguiéndolo, dice
algunos escritos que hasta Egipto lo fueron persiguiendo y ahí lo alcanzaron y lo mataron a pedradas. Pero él se ponía a interceder por el pueblo y decir: nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales, tú no perdonaste. Dice el versículo 43: desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Y el versículo 44: te cubriste de nube para que no pasara la oración nuestra. Esto quiere decir que Dios puede preferir a veces hacer esto, cubrirse, para que no pase la oración. Y esto es porque hay rebeldía, ser desleal. Por tanto, lo importante es nosotros sigamos adelante. Tenemos un Dios que es misericordioso, perdonador, que si le decimos perdóname, Señor, nos perdona, Muchas veces Él sabe que al otro día ya le vamos a fallar, pero Él perdona todo pecado, toda maldad. Lo importante es que sigamos hasta que empiece a haber obediencia en nuestra vida. Y esto es tan importante. Mire, seguimos, y hay mucho todavía. Marcos 11:24. Esta palabra en Marcos 11:24, Jesucristo es quien está hablando. Y dice: por tanto les digo que todo lo que pidieran orando, crean que lo recibirán y os vendrá. Crean ustedes y les vendrá. Porque aquí también hay algo que es la fe nuestra. Pero dice el versículo 25: y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra otro, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, cuando estés orando, sea ahí, como dice acá, perdona, porque a veces guardamos tantos rencores, ¿no? El perdonar va a hacer que sea mejor escuchada nuestra oración. Y cuando nosotros perdonamos, Dios nos perdona también. Y será escuchada nuestra oración. Y dice al último el versículo 26: porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus ofensas. Entonces, muchas veces estar llenos de rencores y de tantas cosas y haber ofendido a otros, y oramos, pues tampoco tan fácilmente van a ser respondidas nuestras oraciones. Esto es muy importante y fundamental. Dice Primera de Pedro 3:12. Aquí nos enseña algo fundamental de la oración. Primera de Pedro 3:12, que dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es fundamental esto que leemos aquí. ¿Quién no quiere que Dios esté atento a nuestras oraciones? Bueno, Dios nos regala también la justicia. Recuerda que nosotros, por creer en Cristo,
pues somos justos. Y viviendo en obediencia a su palabra, pues hay justicia, claro. Esto es muy importante. Ahí el Salmo 15, versículos 1 y al 3, vemos estos versículos, estas palabras: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién podrá estar cerca de ti para que tú lo escuches? ¿Verdad? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Andar en integridad. ¿Qué es integridad? No tener una mancha por ahí. Es obediencia entera, íntegra. Nuestra obediencia, nuestra santidad. El que hace justicia es justo en todo lo que hace. Habla verdad en su corazón. No hay mentira para nada. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Con la lengua podemos hacer tanto daño como nos enseña la palabra de Dios. Las ofensas, herir gravemente con las palabras también. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es decir, nos pueden decir un chisme de que aquel hizo esto y que se portó muy mal y todo, pero nosotros no aceptar nada, no aceptar los chismes. Bueno, quiero que vayamos a Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante. Recuerda, el tema es: ¿por qué Dios no me escucha? En muchas ocasiones hemos dicho estas palabras. La invitación es esta, Santiago 5:13. ¿Está alguno entre ustedes afligido? ¿Tiene alguna aflicción? ¿Alguna preocupación? ¿Alguna situación difícil le está pasando? Que haz oración. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está algún otro alegre? Cante alabanzas. Que cante el que esté alegre, ¿no? Luego dice el versículo 14: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Cuando hay alguien enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Recuerde que ancianos no se trata de las personas que tengan muchos años. Está hablando anciano en sabiduría espiritual, ¿no? Y el versículo 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Y veamos cómo dice: la oración de fe salvará al enfermo. Esto habla de salvación. Y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Fíjese, todo eso por una oración de fe. Con una oración de fe, Dios puede salvar, perdonar pecados. Pero como dice también el versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo es esto? Veamos, como dice acá: la oración eficaz del justo puede mucho. Pero nos enseña primero que nosotros confesemos nuestras ofensas unos a otros. En pocas palabras, estemos
hermano, pues te ofendí, perdóname. Pensé mal de ti, así y asado, ¿no? Así, de esta manera, de esta otra. Esto es tan importante. Esa confesión no es confesión de pecados. Aquí está diciendo: confiesen sus ofensas. Si te ofendí, perdóname. Me ofendiste, no te preocupes, yo te perdono. Esto también es tan importante, para que sean sanados y se vuelva una oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Es que es muy importante estar en paz con todos. A veces por eso es que no son escuchadas nuestras oraciones, porque no tenemos paz con todos. Un verdadero hijo de Dios debe estar en paz con todos a su alrededor. Esa será una oración eficaz. Pero pues sí es necesario no tener rencores, como dice acá, ¿verdad? Ni actitudes, ni palabras hirientes, porque esa es la sanidad espiritual. La sanidad espiritual es estar en paz con todos, estar amándonos unos a otros como Cristo nos amó. Esto también es tan importante para que sea una verdadera oración eficaz. Como leíamos ahorita al principio al iniciar el culto, como dice el Señor Jesús, si tú estás orando, si tú llegas al altar, esto que voy a leer está en Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así debemos nosotros procurar estar en paz con Dios y en paz con todos, con Dios y con el prójimo, para que llegue a ser una oración eficaz. Una oración eficaz no es porque sea el muy ungido X, no. Dios nos escucha a todos, pero queremos hacer una oración eficaz, es tener paz con Dios, con todos. Nosotros pues de esto se trata, de estar en amistad, en paz con todas las personas, por mucho que nos hayan dañado, porque nosotros, siendo cristianos, debemos crucificar la carne, las pasiones. A veces esas pasiones son las que hacen que estemos guardando tanto rencor, guardando tanta amargura, tanto odio. Si menguamos, si hacemos morir nuestra carne, perdonaremos fácilmente cualquier ofensa. Trataremos de estar bien con todos los demás. Como dice, mire, siguiendo con este tema, Isaías 58, versículo 8. Veamos. Isaías 58, versículo 8. Y esto es cómo estar en justicia, porque esto es tan importante, para una oración escuchada, una oración eficaz. Isaías 58, 8 dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Hermoso, ¿verdad? Versículo 9: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá: heme aquí.
Pero aquí nos dice, si quitares de en medio de ti el yugo. El yugo aquí se refiere a dos cosas fundamentales. Primero, el yugo puede ser un pecado, que nosotros estemos ahí cayendo regularmente. El yugo también puede ser alguna falta de perdón, rencor. El rencor llega a ser un yugo en las personas. Hay personas que han dicho, es que no puedo perdonar, no puedo, me hicieron mucho daño. Y es difícil ahí, Pero debemos decirles nosotros, ¿te hicieron más daño que a Cristo? Te crucificaron en una cruz, te escupieron, te golpearon, te laceraron todo el cuerpo, te dieron latigazos. Porque Cristo ahí en la cruz, ¿qué dijo? Perdónalos, Padre. Esos yugos, ¿quieres que tu oración sea escuchada? Como dice este versículo, tú me puedes, Dios está hablando acá, entonces me invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, aquí estoy, ¿qué quieres? Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el estar señalando, porque ese es el dedo, ¿no? Estar condenando, estar señalando, estar juzgando, estar diciendo, sí, pero tú esto, tú lo otro. Ese es el dedo amenazador. Y el hablar vanidad. Vemos acá. Y luego dice el versículo 10, otros puntos importantes para ser escuchada nuestra oración. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Qué cosa es saciar al alma afligida? Llevar salvación, anunciar el evangelio a muchas personas. ¿En qué otra cosa puede afligirse un alma? No es en necesidades físicas, carnales, sino en necesidad de Dios, necesidad de la palabra de Dios y necesidad del perdón de Dios. Es por eso sufre un alma. Nosotros debemos estar ocupados en esto, en saciar almas afligidas. Jesús, ¿qué nos dijo? Miren, Mateo 5:13, recuerda que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada, hollada por los hombres. Esto es muy importante. Si nosotros dejamos de predicar la palabra de Dios, de anunciarles a otras personas el evangelio, somos la sal, pero la sal entonces ya no sirve para nada. Ya no sirve lo que queramos hacer en la iglesia. Hace 8 días que hablábamos de cuando Cristo venga, dice que como en los días de Noé, así será su venida, ¿verdad? Que en los días de Noé, como dijo Cristo. ¿Y de quiénes está hablando? De cristianos, Como en los días de Noé, dice que estaban muy ocupados, ¿verdad? Que andaban ocupados en tantas cosas, que andaban casándose, dándose en casamiento.
Pero ¿de quién está hablando? De los cristianos. No está hablando de la gente del mundo. Ellos de por sí andan así todo el tiempo. Está hablando de la iglesia, de los hijos de Dios, los cristianos, que andarán ocupados en tantas otras cosas. Andarán casándose, dándose en casamiento. Miren aquí. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Así será cuando Cristo venga. ¿De qué está hablando? Que la iglesia anda así, ocupado en sus propios asuntos, en otras cosas, y no en llevar el evangelio. Pasan los años a veces, como este 2025 ya se está acabando. ¿Cuántas almas afligidas? ¿A cuántas almas le llevamos la palabra de Dios? Entonces, pasará esto. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve ya para nada. Ustedes son la luz del mundo, pero si esa luz se esconde, ¿a quién alumbrará? A nadie. ¿Esto de qué se trata? ¿De qué está hablando Jesús? Si ustedes no comparten la palabra, el evangelio, evangelizan, discipulan a alguien, no sirve de nada. Bueno, seguimos porque hay mucho. Entonces estamos aquí, Isaías 58:10. Si dieres tu pan al hambriento, ¿qué es el pan? La palabra. ¿Quién es el hambriento? El que necesita de la palabra de Dios, el que necesita saber que hay perdón para su alma, que Cristo vino para morir por él, y que si le dice al Señor Jesucristo: yo creo que tú moriste por mí, te pido que me perdones de todos mis pecados, de toda mi maldad, el Señor lo va a perdonar. Eso es dar el pan al hambriento. Eso es saciar el alma afligida. Y entonces invocaremos al Señor y Él nos oirá. Amén. Bueno, en la palabra de Dios nosotros recordamos que necesitamos orar de esta manera. La palabra nos enseña que debemos orar. Mire, Efesios 6:18. Efesios 6:18 lo dice justo después de hablar de la armadura de Dios, ¿verdad? Ponerse el casco de la salvación, la coraza de justicia, es decir, vivir haciendo justicia, obediencia a la palabra. Ponernos el calzado del evangelio de la paz, tomar el escudo de la fe, la espada del espíritu, que es la palabra. Y al final, en Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu. Es decir, estando bien en el espíritu. No ore usted estando en la carne, como veíamos ahorita, sin iras, sin contiendas. Eso es orar estando en la carne, ¿no? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Dice, suplicar, orar, clamar una y otra vez, pero en el espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, pues lo importante de pedir, como dice acá, oraciones espirituales. Si pedimos algo estando en la carne, vamos a pedir riquezas, ¿no? Señor, que me saque yo la lotería. Y si Dios nos concediera eso, nos olvidamos de la iglesia y nos vamos de vacaciones. Entonces, lo importante es orar en el Espíritu y perseverar y seguir adelante en esa oración por todos los santos. Bueno, quiero finalizar en estos versículos. Primera de Juan 5:13. Dentro de todo lo que vemos aquí, de que Dios sí puede escuchar nuestras oraciones, sí las escucha y sí las quiere Él atender y darnos respuestas grandiosas, hermosas, porque como nos enseña la palabra de Dios, que nosotros no sabemos pedir como conviene, es decir, no pedimos lo conveniente, pedimos muchas cosas nosotros, pero Dios nos va a dar lo que nos ayude en crecimiento espiritual. Sin embargo, cuando estamos en el Espíritu, como dice acá, tendremos todas las oraciones que hagamos contestadas. Mire, dice: estas cosas les escribo a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesucristo, ¿verdad? Para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo siguiente. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿De quiénes dice que pueden pedir todo lo que quieran y les será hecho? Los que creen en el nombre del Hijo de Dios, los que tienen vida eterna, los que perseveran en creer en el nombre del Hijo de Dios, y los que piden según su voluntad. Pero lo importante de pedir con fe, Lucas 11:9 y 10 dice de esta manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Si tú ya pediste ahora y no encuentras respuesta, busca cambiar muchas cosas. Si ya buscaste cambiar y lo estás haciendo, entonces llama, persiste y se te abrirá. Pero como dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada. Y como dice Santiago 4:3, ahí Santiago 4:3 decía: piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites, solamente para cosas del deleite de la carne, ¿no? Eso es pedir mal, fíjese. Y entonces por eso muchas veces dicen las personas: ¿por qué Dios no escucha mis oraciones?
Por lo que vemos nosotros, según leímos ahorita en la palabra de Dios, vemos puntos fundamentales para que sean escuchadas nuestras oraciones. La obediencia. Como hijos obedientes, no sigan como antes vivían cuando no conocían la palabra, cuando estaban en ignorancia, dice. Ahora en obediencia, invocando a Dios, pero invocándolo en santidad, como debe ser, en integridad. Amén. Vamos a hacer oración para finalizar. Gracias, Señor, por tu palabra. Es clara y contundente y nos enseña, conforme a estos principios que hemos aprendido, para tener oraciones eficaces. La oración eficaz del justo puede mucho. Queremos ser justos obedeciendo tu palabra, Señor, perdonando, amando, estando en paz con todos, buscándote, Señor. Invocar el nombre del Señor, apartándonos de toda iniquidad, de toda maldad. Y sabemos que entonces tendremos oraciones escuchadas. Como nos dice en tu palabra, si se humillare mi pueblo, la humildad es tan necesaria. No tener orgullo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos, yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por lo tanto, Señor, pues ayúdanos. Aquí estamos. Nosotros queremos tener oraciones efectivas, Señor, pero ayuda a tu iglesia. Gracias porque dentro de todo sabemos que eres un Dios misericordioso y grande, grande en misericordia, grande en perdón, en amor. Y que tú nos dijiste que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu al que se lo pida, dará bendiciones al que pida. Y como dice tu palabra, que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias por todo lo que nos enseñas. Y nosotros estaremos buscando tu rostro continuamente, como nos pide tu palabra. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén.